más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Estamos cubriendo un mes completo con el tema de la valentía y vamos a estar hablando sobre algunos valientes de la Biblia. La verdad es que la Biblia está saturada de gente que lo sorprende a uno con su valentía. Y la razón por la que opté por este tema es porque estamos hablando de un año bien especial y es el año de la cosecha. Entonces, por lo tanto, para nosotros tener cosecha, nosotros vemos que si Dios hizo avanzar a Israel en todo el Antiguo Testamento fue porque tenía gente valiente. Y vamos a estar tomando como ejemplo 2 de Samuel, capítulo 23, versos 14 al 17, donde tenemos a 3 de los valientes de David. Este mensaje sé que te va a inspirar y espero que no te detengas hasta que escuches la serie completa. Dios te bendiga. Estamos con la declaración de fe. Agarre su Biblia, diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 23. Póngale mucha atención, porque Dios es tan lindo en su palabra que aún las metidas de pata de su gente no las escondió. Él quiere que aprendamos de todo. No nos escondió el mal padre que fue David, el mal marido que fue David, lo tremendo que fue Moisés, lo terrible que fue Pablo. No nos esconde absolutamente nada, porque el Señor nos quiere hacer entender que si esta gente pudo, nosotros también podemos. Vamos a verso 14. Dice la palabra del Señor: David entonces estaba en el lugar fuerte, o sea, en Adulam. Era una cueva, no tenía nada de fuerte, pero era el cuartel de David. Y había en Belén, dice, una guarnición. Diga guarnición. Quiere decir una gran cantidad de tropa, ¿verdad? Una guarnición, nada más y nada menos que de los palestinos o los filisteos de aquellos días. Verso 15. Y David dijo con vehemencia, o sea, con un vivo deseo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, diga 3 valientes, diga conmigo, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo de la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿No le gustaría a usted que dentro de 40 años dijeran: Pedro Pérez hizo esto? Póngale su nombre. Luis Morales hizo esto. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer por Dios, pero es asunto de decisión. Hoy vamos a estar aprendiendo ahí en su bosquejito. Tiene unos datos bien interesantes. La prédica de hoy se llama, vamos a hablar de la valentía, pero no es la única. Vamos a hablar de otros valientes de la Biblia, pero 2 palabras quiero que sobresalgan en esta prédica. Si no me agarra nada, agárreme estas 2 palabras: obediencia y, ¿qué dice la otra? Fidelidad.
obediencia y fidelidad. Son dos cosas muy importantes. Tome asiento. Fíjese que David gobernaba sobre Belén, pero en un descuido la perdió. Eso es como cuando Dios le ha dado a una persona que se lo ganó a un tío, a un pariente, y de repente la perdió. David, sin querer, le dio de retroceso por un rato. Y vemos que los filisteos, el ejército enemigo, porque eso está allí. Y lo que estos valientes demuestran no es solamente que son grandes guerreros, nos muestran obediencia. Porque usted puede ser un gran guerrero y ser un desobediente, pero de nada nos sirve el que nosotros tengamos grandes características buenas, pero tengamos una mala, especialmente esas características de las que nosotros no podemos cojear. A veces conquistamos áreas de nuestra vida. A veces puede ser que perdamos un tío que nos habíamos ganado, un hermano que nos habíamos ganado, pero a veces hay personas que les toca perder una gran oportunidad que tenían, de que ya tenían 10 años de no tomar y se echaron un trago, ¿verdad? Habían tenido un matrimonio feliz y metieron la pata. Perdemos ciertas áreas que ya habíamos ganado, y por esos descuidos nosotros siempre perdemos territorio. Ahora, Satanás trabaja con espíritus, demonios, y entre esos demonios hay demonios territoriales, ¿verdad? Que, por ejemplo, usted mismo viene de un pueblo allá de Latinoamérica, le pusieron el nombre de una virgen, y en ese bendito pueblo se dan cosas que solo en ese pueblo se dan. Y así, ¿verdad? En diferentes lugares hay el patrono de no sé qué, y de acuerdo al bendito patrón, no, yo creo que ni bendito le queda a esos patronos. Así es el pueblo. Es terrible cómo el diablo trabaja. Ahora, en esta historia vemos cómo el equipo de David, David tenía un equipo grande, pero de ese grande lo reducía a 3, casi igual que Jesús, ¿verdad? Gente que estaba siempre a la par de ello, y se caracterizaban por varios rasgos. Diga conmigo, rasgos, características, ¿verdad? Muy importantes, y una de ellas es la obediencia. Eso era algo que los caracterizaba a ellos. Ahora, la obediencia es como una hija de la fidelidad. Son parientes. En otras palabras, la obediencia es el fruto que vemos cuando alguien es fiel. Ahora, la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, así lo define el diccionario, constante. Oiga, le defino qué es fidelidad según el diccionario. Dice que es una actitud de alguien que es fiel, que es constante y que es comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Esa es una persona fiel, según el diccionario. Hay 6 cositas que vamos a tratar rapidito, y una de ellas, y son características que yo puedo ver entre las líneas de lo que le acabo de leer, es que el número 1, escriba si está en blanco: los deseos de Dios son órdenes. Para estos 3 valientes, los deseos de David eran órdenes. Pero nosotros no le servimos a David, nosotros le servimos a Dios. Entonces, los deseos de Dios son órdenes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama al mundo. Y cuando Cristo se va, dice: ir por todo el mundo. Ese es un deseo de Cristo. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Esos son deseos de Dios. Nosotros a veces se nos antoja una cosita y corremos a comprarla. Pero ¿cuántos de nosotros estamos pendientes por los antojos de Dios? Los deseos de Dios. Entonces el verso 15 dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ese era el deseo de David. Pero veamos el deseo de Jesús en Mateo 28:19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese era el deseo de Él. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era el deseo de Jesús. Ahora, ¿cuánto nos vamos a alinear con su deseo? ¿Cuál es el lema del año que nosotros hemos escogido? Conquista. Ese es el deseo de Él. Lo vemos cuando llegó a la mujer samaritana. Mire lo que dice Marcos 16:15. En algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia evangélica de una rama de la iglesia bautista no tiene estos versículos, porque dicen que es no sé, que no deberían de estar ahí porque ya fueron encontrados en un documento tardío. Nosotros lo tenemos en nuestra Biblia. Dice, y les dijo, hablando de Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. ¿Sabe usted que nosotros a veces tenemos problemas, que no tenemos dificultad para predicarle al drogadicto, a la prostituta, al que encontramos en la calle, pero a veces se nos dificulta predicarle a un universitario, predicarle a una persona preparada? No sé, como que no a muchas personas les da ese deseo de equiparse para debatir y entrar, porque esta gente está bien instruida en el mundo. Esos no son mundanos cualquiera, ellos están bien al día. Y no se les va a ganar una discusión fácilmente. Ellos siempre van a entrar en eso. Y se recuerda hace unas semanas atrás que predicábamos de que no toda la gente, nosotros estamos aptos para irle a predicar a ellos. Hay algunas personas que Dios tiene gente especializada para ellos. Yo veo a un tipo de apellido Shapiro en las redes sociales, que ese se da duro con ateos, se da duro con musulmanes. Y el tipo sabe lo que habla. Ahora, ¿cuántos de nosotros vamos a agarrar el evangelio de esta manera? De decir, voy a ser responsable en cuanto a aquello que Dios anhela. Dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que crean. Fíjese, hay muchas personas que les fascina irse por este lado. Las señales. Pero antes de las señales está el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay que ver cuál es el orden de lo que Dios anhela. Ahora, Dios usará al líder, Dios va a usar al pastor para lograr sus objetivos aquí en la tierra. O sea, Dios no te va a venir a decir, si todos ustedes dicen, yo quiero que Dios me diga en un sueño o de alguna manera o en persona que hay que comprar ese edificio. Si no me lo dice, yo no lo compro. Nunca vamos a comprarlo. El que les va a venir a decir soy yo. Y les voy a venir a decir las cosas de una manera que tienen sentido. Y ustedes deciden si apoyan lo que yo les estoy diciendo, porque en comprar eso no hay nada que a mí me beneficie. Simplemente beneficia el reino de Dios. Entonces Dios siempre va a usar personas para lograr los objetivos que Él quiere lograr aquí en la tierra. Ahora, es muy común oír en un líder poco comprometido usar frases como ¿y por qué pues? ¿Y para qué? Mire, uno a veces le tocan personas un poco complicadas. Una vez vino una pareja que ya no está en la iglesia y me pidió una cita y le dije, está bien, vénganse. Y yo creí que una ofrenda me traía. No llegaron, se sentaron y me dijeron, mire, nosotros solo tenemos una inquietud como pareja y queremos dejársela saber. Ya tenemos un edificio. ¿Por qué quiere comprar otro? Simplemente díganos por qué quiere comprar otro. Y entonces la gente no ve algo que vamos a estar viendo más al final, que es lo macro. A veces uno ve lo micro, el líder ve la célula, pero no ve el todo que el pastor ve. Y le digo, mira hija, hay cosas que yo sé que vos no sabes. Número 1, casi cada mes los miembros de esta iglesia pagan $1,000 en multas por estacionamiento. ¿Sabías eso? No, pastor. Aquí la iglesia no tiene ni un estacionamiento, me imagino que ya te diste cuenta. Sí, pastor. Y me la llevé por ahí por todas las razones por las que nosotros estábamos necesitando este edificio, para que pudieran entender. ¿Usted cree que tiene sentido que cada persona hay que andarle explicando por qué estamos haciendo las cosas? No. ¿Usted cree que para mí es fácil
estarlos rogando que me vayan a ayudar a ese campamento, y algunos van de voluntad y otros no han querido ir y otros quizá nunca vayan. ¿Usted cree que para mí no sería mejor quedarme acostado en la casa y olvidarme de esas cosas? Ya tengo mis años, hay que lo haga otro. Pero no, yo sé que yo le entregué mi vida a Dios para que me saque la última gota hasta en el último día de mi vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Un amigo mío al inicio de nuestro ministerio nos enseñó algo muy importante en el liderazgo. Alguien me decía, hay que invitar a predicar a ese hermano. Cuando comenzábamos teníamos 70 personas y él vino a hablarnos, ¿verdad? Y nosotros nos encantó lo que nos dijo. Dijo él, el liderazgo es como el ejército y el soldado no pregunta, el soldado obedece. Y todos los que comenzamos la obra nunca se nos olvidaron estas palabras. Que el soldado no pregunta, el soldado obedece. Cuando nosotros entendemos eso, imagínense que todos los soldados, el pelotón de soldados, imagínense a este hombre en El Salvador ahora con lo que está haciendo, que toda la tropa le dice, ¿y por qué pues? ¿Y para qué pues? No, ahí no se pregunta, ahí se obedece, ¿verdad? Y cuando la tropa obedece, todo eso agarra un buen nombre. Usted sabe lo que está pasando. Número 2, un deseo de Dios debe pesar más que los temores y las victorias. ¿Por qué los temores y las victorias? A veces nosotros no hacemos cosas por los miedos que traemos dentro, y a veces no hacemos las cosas por las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo he visto personas de esta iglesia que hablaban solamente de crecimiento, y hablaban de ganar, y hablaban de abrir más células. Abrieron su empresita. Váyase a las redes sociales. Ahora hacen videos de cómo hacer baños, cómo hacer esto, cómo hacer. Y se olvidaron del trampolín que los llevó a donde están. Entonces, bien interesante cómo el ser humano es de complicado. Fíjese que hablando de esto, de un deseo de Dios que debe de pesar más que los temores y las victorias, nosotros tenemos a un hombre en la Biblia que yo lo admiro mucho. Se llama Mardoqueo. Nunca le pondría un hijo Mardoqueo, aunque pudiera tener, porque el nombre no es tan atractivo. Pero el testimonio de ese hombre fue tremendo. Él literalmente fue esclavo en Babilonia. Salió de Babilonia, agarró el reto de restaurar lo que era Israel, y solamente con gente llorona. Entre esa gente se trajo una niña que era huérfana. Crió a la niña, le enseñó hebreo, le enseñó el idioma de los medos y los persas. La crió bien educada, al grado él soñaba que esta muchachita un día iba a ser reina. Y el nombre de esta muchachita era Esther. Ella creció. Era preciosa la muchacha. Imagínense, habían, si no me equivoco, 127 naciones que este rey gobernaba, y le trajeron las muchachas más bonitas de 127 naciones, y Esther salió entre la más bonita y que más le gustó al rey. O sea, tenía que ser preciosa esa mujer. Y cualquier persona, mujer elegante, joven, ¿verdad? O hombre elegante, joven, piensa que esa juventud y esa vitalidad es suya, pero no es suya, es de Dios. Tarde o temprano comienzas a mal usar tu belleza y vas a terminar con 20 hijos con 20 padres diferentes. O sea, no funciona, porque lo que Dios nos ha dado es suyo. Y por un momento a Esther se le olvidó un poquito lo que había aprendido de Mardoqueo. Ahí tiene usted la historia. En el verso 10 del capítulo 4, si se la pueden poner, dice: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Fíjese, el rey ha dado una sentencia que todos los judíos tienen que morir. Es un edicto firmado por el rey. Tienen que morir. Y Mardoqueo, preocupado, dice: bueno, ya tengo la manera de salir de esto. Para eso metí a Esther en el palacio. Y Esther debería haber sido la mejor aliada del pueblo de Israel, la que los iba a sacar de este apuro. Y cuando Mardoqueo le manda hablar a Esther, él piensa y dice: ahí tengo a mi hija, ahí está mi niña, ella se va a parar bien y nos va a ayudar. Igual que a veces nosotros: no, hombre, si yo tengo a fulano de tal, me lo gané, ese lo he capacitado, lo he entrenado y todo. Y después lo mandas a abrir una célula y salió que era un desastre. O de repente sacó una muchachita embarazada. Eso no pasa aquí en esta iglesia, pero en otras sí. Entonces
dice, si sigue leyendo, dice, y el pueblo de las provincias del rey, dice, esto le está contestando Ester a Mardoqueo. Mardoqueo, quiero que sepas, le dice, que le dijese a Mardoqueo, que todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. ¿Qué es lo que le pasa si no lo llamaron? Se lo truenan, así de fácil. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención de estos judíos que hicieron la diferencia en la Biblia. Fíjese que dice que a David le salía este gran paladín de los filisteos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat, con una espada de no sé cuánto, y gritaba por 40 días: mándenme un hombre que me quiero dar en la torre con ustedes. Y dice que el pueblo entero entró en temor, entró en pánico, incluyendo el rey. Y llega David, y David, en vez de ver la gran lanza, en vez de ver toda la protección que traía, el porte, los gritos, David se enfocó en cosas distintas. Dijo, no hombre, dijo, si este es un incircunciso. Mire qué tremendo. Y aparte de eso, dijo, este está metiéndose con el Dios de Israel. ¿Cómo puede alguien sacar una victoria de una situación tan crítica simplemente por enfocarse en las cosas de Dios? Aquí Ester está medio desenfocada. Deja el texto que lo seguimos leyendo, no hemos terminado. Y dice, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. ¿Qué más dice? Dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces, mire qué tremendo, dijo Mardoqueo que respondieran a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te ha llamado el Señor. Oiga, hablarle así a la esposa del presidente no está fácil. Es que Mardoqueo era una persona que para él, la número 2 dice que un deseo de Dios debe pesar más. O sea, Mardoqueo podía andar ahí ya de famosito porque metía a mi niña en el palacio, en restaurantes finos, pero no, él estaba enfocado en una sola cosa: que la agenda de Dios avanzara. Hoy en día, usted no me deja mentir, hay tantas agendas allá afuera en contra de Dios, y cuando vamos a revisar una por una, todas vienen de la misma sombrilla. Entonces vemos nosotros de que a Ester se le había olvidado para qué había sido llamada. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando llegamos aquí a los Estados Unidos. Cuando andabas con los benditos zapatos con un pedazo de cartón abajo, le prometías la vida a Dios. Cuando llegaste aquí y que ya no, que yo ya tengo 2 pares de Louis Vuitton y que no sé qué y que el otro, aquí se te olvidan las promesas. Cuando te quedaban las espinas de los cactus trabadas en el lomo cuando pasaste la frontera, ahí orabas bonito. Cuando ya estabas al otro lado se te olvidó. Sí, de verdad. Cuando andabas de lavar y poner en tu país, allá sí le prometías al Señor. Ahora que andas en carro del año, ni a los hermanitos quieres llevar porque te van a echar nieve en la alfombra. Ahora, Dios no solo da el reto, sino también el potencial para lograrlo. Dios no te va a poner enfrente de una situación, Él también te va a poner el potencial para que lo logres. Él no nos ha puesto ese edificio, Él también nos ha dado la capacidad de lograrlo. Lo que pasa es que hay un montón que no quiere activar su capacidad. Eso es lo único. Ahora, Steve Jobs no hizo un iPhone
sin capacidad. ¿Será que Dios sí hace gente sin capacidad? Cuando usted va a comprar un teléfono de estos, lo primero que le preguntan en la tienda, ¿de cuántos gigabytes lo quiere? Eso es la capacidad. Imagínense, ¿cuántos de ustedes comprarían uno y que le dijeran, aquí está está un poco barato, pero solamente tiene 1 gigabyte de capacidad? No, nadie lo compraría. Nadie. Porque no funciona. No, si usted cree que Dios te hizo a ti sin capacidad, no. A todos nosotros no solamente nos dio la asignación, nos dio la capacidad. En todo mercado la capacidad de un producto es un tema de mucha importancia, no digamos en la vida humana. Fíjese que le hablaba sobre la visión micro y la visión macro. Usted tiene que entender que las responsabilidades que un miembro de una iglesia tiene no son las mismas con las que yo tengo. Usted terminó el culto y sale corriendo. ¿Qué pasó si apagaron las luces en la iglesia? A usted no le importa. Si se quedó el chorro de agua corriendo, a usted no le importa. Y si la factura del agua llega de 5,000 el mes que viene, ¿a usted qué le importa si usted ni diezma? El que protege lo macro soy yo. A mí sí me importa si el techo está bien, si lo inspeccionamos antes de que se viniera la nieve, si el aire acondicionado lo vamos a preparar antes de que se venga el calor. A mí sí me importa, porque Dios me ha puesto a ver lo macro, el todo. Ayúdenme a ver el todo. Si ustedes me ayudan a ver el todo, entonces vamos a entender esta visión que el Señor nos ha dado. No solamente la célula que te dio, miremoslo todo. Tenemos a un pastor enfermísimo de cáncer en El Salvador que necesita ayuda. Tenemos a 5 misioneros en Líbano. Tenemos a 2 misioneros en Uzbekistán. Tenemos a otros misioneros allá en países de África. Tenemos a Luigi de Guatemala abriendo una iglesia en Madrid. Tenemos a Mario trabajando en otra iglesia allá en Madrid. Tenemos a Guillermo haciendo lo suyo en Salt Lake. O sea, esa gente vive, esa gente come, esa gente necesita. Y el único que ellos pueden esperar que les llame en todo un año soy yo, porque a nadie más le importa. Veamos lo macro. ¿Me están entendiendo? No solo lo micro. 3, la gente que nos va a ayudar, que cuando lleguemos a diciembre, usted ve, hay gente que dice, tenemos un problema, ya no cabemos en la iglesia. Ese no es un problema, esa es una oportunidad. ¿Entiende? Esa es una oportunidad. Cuando todo mundo no sabía qué hacer durante la pandemia y corrían para acá y corrían para allá, y lo primero que hicieron fue dejar de venir a la iglesia y pelear con el pastor, porque en esos días no se ganaba contra nadie. Si yo decía, vamos a hacer culto para que los espirituales digan, el pastor está con las pilas puestas. Los que no querían nada decían, y ahí está el pastor abriendo cultos. ¿No que hay que sujetarse a las autoridades de la tierra? Entonces decía, ok, vamos a cerrar, hermanos. Ahí va el pastor a cerrar. ¿No que Dios está por encima de todo? Pues, ¿y quién gana en una situación así? Entonces uno tiene que parar de escuchar los dos partidos y vamos a escuchar qué es lo que Dios dice. Y si lo que Él dice hay que hacer, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque duela, ¿verdad? Hay que darle. Entonces,
en medio de esa gran pandemia y que unos salieron bien afectados con dificultades que todavía no han podido superar, y yo ayudando aquí, ayudando al otro, haciendo mezclas, que si mezclo esto con el otro dicen que ayuda a esto, ahora tengo mi línea de suplementos. Y nació en medio de la pandemia. O sea, usted decide cómo va a vivir su vida. ¿Me entiendes? Si aprovecha las oportunidades o las deja ir. Yo puedo agarrar una crisis y convertirla en oportunidad. Y eso es lo que necesitamos para este año. Que usted nos ayude a agarrar crisis y decir, esto es pan comido para nosotros. Porque cuando Moisés mandó a aquellos 2 espías, 10 vinieron que decían que la gente allá eran tan grandes que ellos parecían chapulines frente a ellos. Pero 2 fueron los que vinieron pensando diferente. La número 3, hacen camino donde no hay camino. Dice, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Yo me pongo a pensar, si a mí me hubiera tirado ese reto David, ¿qué hubiera hecho? No sé. Se me ha ocurrido así en mis locuras vestirme de mujer y ponerme un hijab. Y entrar ahí, good morning, y veo y saqué, I came to get some water. Le saco un poquito de agua y se la llevo a David. No, pero cuando dice la palabra que estos tipos irrumpieron. Irrumpir no es ir ahí, excuse me, no. Irrumpir es que tal vez 2 se pusieron a darle con la espada con ellos mismos y otro sacó el agua y dijeron, vámonos, llevémosle el agua al rey. ¿Está entendiendo? O sea, esta gente nos enseña mucho a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy en día vemos el evangelio como lo veía esta gente? No, nosotros vamos el domingo, ¿verdad? Porque si no, puede ser que nos muramos un día y nos vayamos al infierno. Y hay personas que ya tomaron la decisión. Dicen, no, yo voy a la iglesia porque, dicen, si Dios existe y yo le he servido aunque sea los domingos, en aquel día, bueno, por lo menos, ¿verdad? No fallé. Pero si Dios no existe, lo único que perdí fue mi tiempo. Y así viven el evangelio. No, hermano, yo no vivo el evangelio. Si Dios existe, si Dios no, para mí Él es real. Si no vamos a vivir nuestra vida evangélica así, no vamos a llegar a ningún lado. Había una canción antigua que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Fíjese que cuenta una historia de un misionero que mandaron los americanos a la India. Y usted sabe cómo era antes, que no habían teléfonos y era puro telegrama, eran puras cartas. Y él allá está en la India metido en unas situaciones bien complicadas, y él manda una carta y dice, necesito ayuda, esto está creciendo, la gente se está convirtiendo, por favor envíenme más misioneros, se me escapa el nombre de esta persona. Pero le contestan una carta los supervisores, los bishops de estas iglesias, le mandan la carta y le dicen, mire, estamos investigando por el momento, a ver si hay alguna ruta que no sea muy peligrosa para mandar un equipo y que le pueda ir a ayudar a usted. Y el tipo les contestó una carta, si ustedes esperan que haya un camino para venir a mí, yo no los necesito, yo solamente los necesito si ustedes están dispuestos a abrir un camino donde no hay un camino. Porque él está dando su vida en la India y se topa con este montón de gente que no quiere hacer las cosas que son difíciles. Ahora el mundo está lleno de personas que solo siguen instrucciones. Si usted les asigna un trabajo, lo hacen, pero al terminar paralizan labores por completo y no disponen. Hoy en la mañana les voy a contar un pecado que yo cometo, que la gente no creería que yo lo cometo. Pero cuando yo me quiero comer un pancake, los pancakes que me gustan son los del McDonald's. ¿Y quién podría pensar que yo voy a un McDonald's? Pero hoy fui a comprarme unos pancakes. Eso estaba repleto. Pero repleto, que a uno les están dando sándwiches de bacon en vez de salchichas. Es una locura. Y hay una muchacha que llegó a comer. Y llegó al mostrador y le dijo, muchachas,
¿necesitan una mano? Y les dijo, sí. Y se metió, pues, que yo fui manager aquí, dijo. Y agarra que yo, ok, quiero que me tiren por favor un big breakfast ahí, que no sé qué, por favor hágame un café con 2 leches y 3 sprays. Y se pone la tipa a dirigir, mire, en menos de media hora sacó todo el atraso que estaba ahí, agarró su cosita y dijo, bye bye, gracias muchachos, y se fue. ¿Le pagaron? No, preocupada estaba porque si los gerentes lo hubieran encontrado la regañan. Pero al lado de nosotros estaba una trabajadora en descanso, en break. A ella le valía que eso estuviera reventando. Ella se estaba comiendo sus papitas. Hermanos, así hay cristianos también, que mientras el pueblo de Dios está necesitando, mientras Dios está necesitando manos, usted está con los benditos selfies allá afuera. Si esta mujer fue capaz de meterse sin que le dieran un centavo, simple y sencillamente, y ¿sabe lo que dijo? Es que lo hago con orgullo porque yo fui parte de esto. Fui parte de esto. ¿Cómo no lo vamos a hacer con orgullo nosotros si somos parte de esto? No sé si me está entendiendo. Creo que me voy a ir a otra iglesia con este mensaje. Ahora, el mundo está lleno de gente que se dedica a hacer lo que otros ya están haciendo. Eso es lo único, ¿verdad? Y a eso se le llama mentalidad reactiva. Tenemos una gran cantidad de gente que trabaja con una mentalidad reactiva. Ahora, son pocos los que disponen, hacen hasta lo que no les piden que hagan. Y a estas personas se les llama proactivas. Y a mí me gusta mostrarle esto a usted con un embudo. Si usted hace un embudo así, y los miro a ustedes así, apenas le veo los ojos a algunos de ustedes. Pero si le doy vuelta al embudo, wow, veo toda la sección de en medio con el mismo embudo, solamente cambié mi óptica. Y así es la óptica de la vida de muchas personas. No le dan vuelta al embudo. Si no les dicen que hay que hacer algo, no lo hacen. El proactivo termina lo que le dijeron y dice, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, el piso está sucio, no es parte mía, pero yo lo voy a limpiar. ¿Sabe? Esas son las personas que terminan siendo los gerentes generales y hasta los dueños de un negocio. Una vez fuimos a Isla Mujeres, fuimos a predicar a una iglesia en Cancún y uno de los pastores dijo, yo quiero llevarlos a Isla Mujeres, vayan a conocer mi iglesita allá. Y nos fuimos en el ferry, en el ferry, nos fuimos y llegamos a Isla Mujeres. Y allá llegamos y mire, que taquería, que todo lo mismo, que fruta, todos vendiendo lo mismo. Y allá me voy a topar en la playa con un tipo con 10 asientos, con 10 pilas hechas con vidrio, llenas de pececitos. Y uno llegaba y se sentaba y metía los 2 pies. Y venían esos pececitos a comer la piel muerta. Cola de gente tenía el tipo. $10 por meter las patas ahí 10 minutos. ¿Cómo se le llama eso? Era el único. Y le decía, ¿y no tenés miedo a la competencia? No hay. ¡Qué tremendo! Hace poco volvimos a ir a predicar a la misma iglesia y me volvieron a llevar a la misma isla y le digo, ¿y dónde está el dueño? Descansando en la casa. Ya tiene como 3 de estas en toda la isla. Eso se le llama ser proactivo. Esa es la gente que Dios anda buscando. Nosotros somos tan reactivos que así como lo hacían hace 20 años lo queremos seguir haciendo ahora. Queremos hacer las cosas como se hacían siempre. Me recuerdo una vez nosotros teníamos una venta de música cristiana y llegó una vez una señora a comprar. Nosotros estábamos contentos porque teníamos de Medina, de Roberto Orellana y un repertorio tremendo. Y llegó la señora así como algo faldas largas y como con pelo bien largo, con un camino en medio, con un peine trabado aquí arriba. Y ya usted como que podía decir que esa señora era enchapada a la antigua. Y llegó y me dice, ¿tiene música? Ah, sí, le digo yo, no me ofrezca de otra. Yo busco, me dijo, de
Manuel Bonilla. Esos son himnos evangélicos. Todo lo demás es diabólico. Y eso lo que hace es retrasar el evangelio. Como ya se está acabando el tiempo y no me dejo llevar por aquello, sino por lo que tengo aquí, me quedan 5 minutos. Vamos a ver si en esos 5 minutos logro la número 4. Cumplían lo que se proponían. Su tarea era ir y traer agua. Esa era su tarea. Ellos no se conformaban con menos. David no se conformaba con menos. Agua quiere el rey, agua le vamos a ir a traer. Almas quiere Dios, almas vamos a ir a traer. ¿Ah? Sacrificio quiere Dios, eso le vamos a dar. Servicio quiere el Señor, eso le vamos a dar. No le vamos a dar absolutamente nada menos. Sin andar preguntando, ¿y por qué? Pues, ¿para qué pues? ¿Y por qué no hay calefacción? Bueno, ahora gracias a Dios está calientito. ¿Y por qué no hay calefacción? Se arruinó la bendita cosa y nadie la arregla. Y no la vamos a arreglar hasta que nos cobren menos. Pero la gente quiere explicación para todo. Y entonces eso lo que hace es que retrasa la visión. Mire lo que dice. Sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Punto. Eso es como que dijeran, no, el muchachito entró, estudió las semillas, fue al lanzamiento, abrió su célula, repletó su célula, toda la gente la está pasando por el proceso. Ahora el muchacho tiene 20 células. Wow, 20 grupos de crecimiento en diferentes hogares. Se avanza más así. Pero hay gente que todos los días, fíjese que a mí no me gustan las cosas así que se les da cuerda. Me regalaron un reloj grandotote, pero creo que es caro el reloj, vale como $5,000. Y al Señor le estorbaba y me lo regaló y lo puse en la iglesia de Somerville hace como 4 meses. La hermana Carolina me lo consiguió. Pero el bendito reloj, si usted no le da cuerda, se para. Y yo estarle dando cuerda a esa bendita cosa, ahí está de adorno. Pero muchos de nosotros parecemos ese reloj. Si el pastor no nos da cuerda, no avanzamos. Y hay que estar, ¿a quién le di cuerda hoy? Voy a ir a darle a Minor. No, a Minor no hay que darle cuerda. Voy a ir a hermano Luis. Voy a ir a Julio. No, o sea, dese cuerda solo. Conviértase en automático. Sí, ahora le digo que es tremendo andar empujando a la gente. Ahora, hay cosas que nos proponemos hacer que tal vez nunca las hagamos. Mire, yo hay cosas que quisiera hacer que no las voy a terminar a hacer. Pero ¿sabe qué me estoy proponiendo ahora? Que si no lo logro hacer yo, tiene que hacerla Caris o tiene que hacerla mi hijo. Pero tienen que hacerlas, porque si no la visión se muere. Vaya a ver cuántos negocios se están quebrando ahora. Abre un negocio exitoso, de repente cerró. ¿Por qué? Porque no levantaron otra generación con la misma visión. ¿Y sabe lo que Jesús tenía esa misma mentalidad? Cualquiera hubiera dicho, wow, se muere el maestro y se acabó este asunto del cristianismo. No, porque la mentalidad de él era esta: mayores cosas haréis vosotros. Lo que Jesús estaba diciendo, miren, yo hice hasta lo que me llega la mirada al horizonte, pero después de ese horizonte ustedes van a llegar ahí y van a ver otras cosas y ustedes las van a hacer por mí. Y Él está a la espera de eso. Mayores cosas haréis vosotros. Póngase de pie. Es tan sencillo esto. Es simplemente entregarle nuestra voluntad a Dios. Yo siempre lo he dicho. El gran mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso de amar a Dios con todo el alma quiere decir ámelo con sus pensamientos, ámelo con sus sentimientos y ámelo con su voluntad. Si usted tiene más voluntad, hay personas que para el culto vienen y le llamaron: mire, voy para un mall aquí, allá está, y es uno de esos outlets. Yo voy con usted. ¿Y que no iba para la iglesia? Pues ahí voy el otro domingo. No.
Tráigasele, dígale, mire, voy para un outlet más especial todavía. Ahí la salvación ahora está gratis. Vamos. Como pudimos ver al final de la prédica, estuvimos hablando de que una persona valiente literalmente hace caminos donde no hay caminos. Dios en la Biblia ha dejado un lugar especial para los primogénitos. Y el primogénito tiene una característica, y es que rompe matriz. Y romper matriz literalmente trae una doble bendición para el que nace primogénito. Hay ocasiones en la Biblia en que el más joven viene a agarrar la primogenitura, pero son excepciones. En la mayoría de los casos es el que rompió matriz, el que es el primogénito, y es bien, pero bien importante. Un llamado a todos los primogénitos que han estado escuchando esta prédica, pero sin importar si somos primogénitos o no, hay familias que tal vez nadie le sirve al Señor, y hay alguien que rompe matriz en decir, yo voy a ser el primero que le voy a servir al Señor, voy a ser ejemplo y voy a traerme a toda mi familia. Si alguno de ustedes ha estado escuchando este mensaje y literalmente nunca le había dado una oportunidad a Dios en tu vida, ¿por qué no lo haces en este momento? Es una muy bonita oportunidad. El tema está especial para que tú lo puedas guardar como referencia en tu cabeza, escuchando el mensaje tal fue como yo me entregué a mi Señor Jesucristo. Te hago un reto a que hagas esta oración conmigo. Si tú has sido cristiano y te has echado para atrás y quieres volver a restaurar tu relación con el Señor, también lo puedes hacer. ¿Listos? Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú me has perdonado, que derramaste tu sangre en el Calvario por mí. Gracias por el perdón de mis pecados, Señor. Gracias por borrar mi nombre del libro de la condenación y escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Hago esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te reto a que te comprometas en una iglesia cercana, una iglesia que tenga un poco de nombre en la comunidad, de que hace un buen trabajo, y enraízate en las cosas del Señor. Yo te garantizo que tu vida jamás va a ser la misma. Te lo dice alguien que hizo esa decisión un día y aquí estoy años después y no me he apartado. No hay nada mejor que nuestro Dios. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está.